Candelabros de cristal iluminaban la gala de Sterling Enterprises. Evelyn Sterling, de 34 años, lucía majestuosa con su vestido rojo de cuello en V, con la copa de champán alzada, una sonrisa perfectamente compuesta tras sus ojos esmeralda, heridas invisibles latían, susurros se deslizaban por el aire perfumado. No tiene hijos. ¿Cómo podría entender a la familia? El miembro de la junta, Richard Brennan, se burló deliberadamente. Todo ese éxito. Sin embargo, su vida sigue vacía. Los dedos de Evelyn se apretaron sobre el tallo de cristal, su corazón fracturándose por fallas familiares. En 24 horas, 4 voces jóvenes llamarían a su madre. 4 pares de brazos la abrazarían. Y todos en este brillante salón de baile se quedarían atónitos. La luz de la mañana apenas había rozado el horizonte de Manhattan cuando Evelyn Sterling llegó a su oficina de la esquina. La ciudad se extendía bajo los ventanales del suelo al techo como un reino que había conquistado un trato a la vez. Se movía por sus dominios con la precisión de un reloj suizo. Sus tacones repiqueteaban contra el mármol italiano, cada paso medido y decidido. A los 34 años, había convertido Sterling Enterprises, de la modesta empresa de su padre, en un imperio multimillonario especializado en bienes de consumo familiar. Una ironía que no pasó desapercibida para quienes se deleitaban en señalar su infertilidad. Su asistente, Sarapina Blake, una mujer de discreta lealtad, con mechas plateadas y mirada perspicaz, la había acompañado desde el principio, presenciando tanto sus triunfos como los momentos íntimos en los que la armadura de Evelyn se resquebrajaba. Pocos sabían del aborto espontáneo de hacía 3 años, del silencio de la habitación del hospital donde los sueños se habían extinguido, o de los papeles del divorcio firmados con manos temblorosas cuando su exmarido declaró que necesitaba una familia de verdad. Menos aún sabían de la licencia de acogida guardada en la caja fuerte de su casa, completada hacía 6 meses durante las tardes solitarias, cuando las paredes del ático resonaban solo con su propia respiración. Al otro lado de la ciudad, en un modesto edificio de apartamentos donde la pintura se desprendía de las paredes y los radiadores resonaban en las noches de invierno, Arthur Miller se arrodillaba junto a un calefactor roto, trabajando con sus manos callosas con delicada precisión. A sus 36 años, se comportaba con la serena dignidad de quien ha conocido tanto las alturas como las profundidades. Anteriormente, fue ejecutivo de Sterling Enterprises antes de que una tragedia personal cambiara sus prioridades. Ahora, un ingeniero de mantenimiento que pasaba las tardes como voluntario en el centro infantil Riverside. Sus rasgos toscos se suavizaban cuando los niños estaban cerca. Algo en su resiliencia le recordaba por qué había abandonado la ambición corporativa. El centro albergó a 23 niños ese invierno, pero 4 hermanos se habían ganado un lugar especial en su atención. Henry, a los 12, con ojos demasiado viejos para su edad y hombros que soportaban un peso invisible. Liam, a los 10, cuyas interminables preguntas ocultaban una necesidad desesperada de comprender por qué el mundo seguía cambiando bajo sus pies. Leo, a los 8, cuya sonrisa pícara e ingenio rápido le sirvieron de armadura contra la decepción. Y Adelaide, a los 6, cuya inocencia permaneció intacta a pesar de 3 colocaciones fallidas. Su pequeña mano siempre buscaba a alguien, a cualquiera, para abrazar. Los niños habían llegado a Riverside 8 meses antes. El accidente automovilístico de sus padres los dejó a la deriva en un sistema que luchaba por mantener unidos a los hermanos. Henry había hecho una promesa en el funeral de sus padres. De pie, con ropa negra que le quedaba mal, ante 2 ataúdes cerrados, jurando que nunca permitiría que los separaran. Las familias de acogida querían niños más pequeños, o solo uno, o no podían soportar la astuta rebeldía de Leo y las constantes preguntas de Liam. Cada rechazo dejó huella en la determinación de Henry. Su infancia, sacrificada en el altar de cumplir su promesa. Adelaide seguía preguntando cuándo volverían mamá y papá. Su pregunta se hacía cada vez más silenciosa hasta convertirse en un susurro apenas audible por encima de sus lágrimas nocturnas.
Carter Clinton ocupaba la oficina contigua a la de Evelyn. Su ambición, tan aguda como sus trajes a medida. A los 41 años, había pasado 5 años como director de operaciones, observando, esperando, calculando. Estudió cada movimiento de Evelyn con la paciencia de un cazador, notando vulnerabilidades, catalogando debilidades. La falta de hijos era perfecta, una herida que no sanaba, una narrativa que podía moldearse y transformarse en arma. Ya había empezado a sembrar semillas con ciertos miembros de la Junta, a hacer observaciones casuales sobre la demografía del mercado, a explicar cómo su marca familiar necesitaba un liderazgo que comprendiera la paternidad visceralmente. Su sonrisa nunca se extendió por sus ojos mientras recopilaba archivos y forjaba conexiones con periodistas ávidos de escándalo. En su cajón cerrado con llave yacían documentos que pronto saldrían a la luz. Acusaciones cuidadosamente elaboradas que pintarían a Evelyn como alguien que compensaba su vientre vacío con un corazón vacío, desviando fondos destinados a organizaciones benéficas infantiles a cuentas privadas. Ese martes por la noche trajo una lluvia invernal que golpeaba las ventanas como dedos desesperados. En el centro infantil Riverside, el caos estalló cuando las antiguas tuberías finalmente cedieron a décadas de abandono. El agua caía en cascada por los techos, empapando las camas y destruyendo las pocas posesiones que estos niños consideraban suyas. Arthur llegó a los pocos minutos de la llamada de emergencia. Su camioneta derrapaba entre los charcos mientras corría para ayudar a evacuar a 23 niños asustados a la sala comunitaria, el único espacio seco que quedaba. Los servicios infantiles revisaron a toda prisa su lista de colocación de emergencia. Trabajadores sociales hacían llamadas frenéticas mientras los niños se acurrucaban bajo mantas prestadas. 4 hermanos estaban sentados separados de los demás. Los brazos de Henry rodeaban a sus hermanos y hermana con gesto protector, con la mandíbula apretada con la resignación que les resultaba familiar. Ya habían pasado por esto antes, en hogares de acogida de emergencia que los trataban como inconveniencias, separándolos, con voces que prometían que solo sería temporal. Margaret Winters, de Servicios Infantiles, descubrió el nombre de Evelyn en la lista de acogida de emergencia a las 11:43 de esa noche. La directora ejecutiva había sido aprobada hacía 6 meses. Su verificación de antecedentes era impecable. La inspección de su casa revelaba espacio suficiente para una docena de niños. Sin embargo, nunca había recibido una plaza. Margaret dudó, conociendo la posición pública de Evelyn, el escrutinio que la seguía. Pero 4 hermanos necesitaban una cama esa noche, y la lista de aprobados se había agotado. El teléfono sonó en el ático de Evelyn mientras revisaba los informes trimestrales. El sonido rompió el silencio al que se había acostumbrado. La voz de Margaret era de disculpa pero urgente, explicando la situación, la inundación, 4 hermanos que necesitaban ser ubicados durante 48 horas mientras se realizaban las reparaciones. Han pasado por múltiples ubicaciones, dijo Margaret con cuidado. Henry, Liam, Leo y Adelaide. Necesitan estabilidad, aunque sea temporal. La mano de Evelyn temblaba al sostener el teléfono. Su voz era firme al decir que sí, aunque su corazón latía con fuerza de terror, y la esperanza se entrelazaba. Llegaron a la 1:23 de la mañana. Trabajadores sociales acompañando a 4 niños exhaustos a un ático que nunca había escuchado la risa de un niño. Evelyn se había preparado frenéticamente en la hora transcurrida desde la llamada, sacando mantas de los armarios, buscando almohadas, pidiendo comida del único restaurante abierto las 24 horas que conocía. Estaba de pie en la puerta con vaqueros y un suéter cerca. Su tablero nunca había visto cuando Henry entró primero, sus ojos buscando salidas, peligros, decepción. Liam la siguió, boquiabierto ante el espacio que parecía interminable, mientras Leo silbaba bajo y decía algo sobre vivir en una película. Adelaide llegó última, agarrando un conejo de peluche al que le faltaba una oreja.
Sus enormes ojos se fijaron en esta extraña mujer que olía a flores y cuyas manos temblaban ligeramente al arrodillarse a su altura. «Soy Evelyn», dijo en voz baja, con su voz de directora ejecutiva, que no se encontraba por ningún lado. «Estás a salvo aquí». Adelaide la observó un largo instante, luego dio un paso adelante y rodeó el cuello de Evelyn con sus pequeños brazos, susurrando una sola palabra que destrozó y reconstruyó su mundo a la vez. «Mamá». El ático se transformó en esas primeras horas, su perfección de museo, interrumpida por el hermoso caos de la infancia. Liam descubrió la biblioteca y se quedó sin aliento al ver los libros que llegaban al techo. Bajó los volúmenes para examinarlos con dedos reverentes. Leo encontró la cocina e inmediatamente preguntó si podían hacer panqueques a las 2 de la mañana. Su sonrisa fue tan contagiosa que Evelyn se encontró buscando flores que no estaba segura de tener. Henry montaba guardia, observando a sus hermanos explorar, mientras mantenía una distancia cautelosa de esta mujer, que había abierto su hogar, pero que podría cerrarlo con la misma rapidez. Adelaide no soltaba la mano de Evelyn, sus pequeños dedos entrelazados con los de sus manicuras, como si temiera que soltarlo significara otra pérdida. Hicieron panqueques a las 2:45 de la mañana, Leo cubierto de harina, Liam leyendo datos sobre el jarabe de arce en su teléfono. Henry finalmente se permitió comer al ver la alegría de sus hermanos. Adelaide se durmió en el regazo de Evelyn. El conejo de peluche se apretó entre ellos, confiando con el completo abandono que solo los niños poseen. El amanecer se coló por los ventanales del suelo al techo, encontrando a Evelyn despierta en un sillón. Adelaide seguía acurrucada contra su pecho. Los niños estaban despatarrado en el sofá seccional en una maraña de extremidades y mantas. Estudió sus rostros dormidos, viendo una paz que no había estado allí horas antes. Su teléfono vibró con mensajes de Sarapina sobre el horario matutino, sobre la reunión de la junta directiva a las 9, la conferencia de prensa de lanzamiento del producto a las 2. Pero por primera vez en su carrera, Evelyn Sterling consideró cancelarlo todo. Henry fue el primero en moverse, comprobando de inmediato cómo estaban sus hermanos antes de encontrar a Evelyn con la mirada, sorprendida al ver que ella seguía allí, que ellos seguían allí, que no se trataba de una ilusión pasajera. Carter Clinton llegó a Sterling Enterprises a las 6 de esa mañana, antes de lo habitual, y sus planes se aceleraron. Tomó un café con Miranda Chen del Financial Tribune, mencionando con indiferencia la distancia emocional de Evelyn con respecto a su mercado, centrado en la familia. A las 7, ya estaba enviando pistas anónimas a blogs de chismes sobre el director ejecutivo de Varón, que se lucraba con valores familiares que ella no entendía. La narrativa se iba construyendo, cada pieza cuidadosamente colocada para culminar en la conferencia de prensa de esa tarde, donde los periodistas harían las preguntas que él había planteado, donde la compostura de Evelyn se resquebrajaría bajo los focos y el escrutinio. No sabía de los 4 niños desayunando en su ático, de la risa de Adelaide resonando por pasillos que solo habían conocido el silencio, de cómo Henry bajaba la guardia poco a poco mientras Evelyn ayudaba a Liam con la tarea de matemáticas que había traído en su mochila, siempre preparado para mudanzas repentinas. Arthur se enteró del lugar esa mañana por Margaret Winters, quien llamó para preguntar si las pertenencias de los niños podían ser rescatadas del centro inundado. Con las manos aún en el teléfono cuando ella mencionó el nombre de Evelyn Sterling, afloraron los recuerdos de la mujer que había conocido profesionalmente años atrás, antes de que su propia vida diera un giro. Recordó su amabilidad cuando su esposa enfermó, las flores que envió al funeral, como lo comprendió cuando renunció para reorientar su vida en torno a algo más significativo que los márgenes de beneficio. Ahora que ella había abierto su hogar a 4 niños que habían conquistado su corazón durante meses de tardes de voluntariado, se encontró conduciendo frente a Sterling Enterprises, mirando hacia la torre donde pronto se enfrentaría a los buitres que volaban en círculos. Deseando que él pudiera advertirle sobre la tormenta que se avecinaba en la reunión de la junta directiva a las 9, Evelyn reconoció cambios en el lenguaje corporal,
evitó el contacto visual y susurró conversaciones que cesaron al entrar ella. George Wilfred, de 72 años, con la sabiduría adquirida durante décadas de batallas empresariales, observaba con preocupación cómo Carter presentaba un estudio de mercado sobre las brechas de conexión entre el liderazgo y la base de consumidores. Las implicaciones eran claras sin ser expresadas directamente. Un asesinato corporativo llevado a cabo con diapositivas de PowerPoint y una preocupación inventada. Evelyn escuchó con su serenidad habitual, aunque su mente se desvió hacia los 4 niños que había dejado con Sarapina, quien se había ofrecido a cuidarlos a pesar de su propia sorpresa por su existencia. Pensó en las lágrimas de Adelaide cuando Evelyn tuvo que irse, en la rápida promesa de Henry a su hermana de que volvería, aunque sus ojos albergaban dudas. El lugar de la conferencia de prensa se llenó. A la 1:30, los periodistas se congregaron como lobos hambrientos oliendo la sangre. El lanzamiento de una nueva línea de juguetes educativos para la familia debería haber sido rutinario, pero las semillas plantadas por Carter habían florecido en peligrosas flores. Evelyn estaba de pie entre bastidores, ajustando el micrófono, con su vestido azul rey impecable y la armadura completamente puesta. No sabía que Sarapina había traído a los niños, pensando que disfrutarían viendo los juguetes, ni que esperaban entre bastidores con Arthur, quien había llegado después de que Margaret le pidiera que transportara las pertenencias rescatadas a la oficina de Evelyn. Entró bajo las luces deslumbrantes, los flashes de las cámaras, y su sonrisa de ensayo no reveló nada de la transformación de la mañana. Las preguntas comenzaron: proyecciones de mercado profesionales, innovaciones de diseño, estrategias de distribución. Entonces Miranda Chen se puso de pie. Su pregunta, afilada como un bisturí. Señorita Sterling, el lema de su empresa es construir hoy las familias del mañana. ¿Cómo puede una mujer sin hijos comprender realmente lo que necesitan las familias? La sala quedó en silencio, la expectación espesa como el humo. Otros reporteros se inclinaron hacia adelante, sintiendo sangre en el agua. La mano de Evelyn tocó el borde del podio. Sus nudillos estaban blancos bajo la piel. Creo que empezó, pero otra voz la interrumpió. Más importante aún, ¿cómo respondes a las preocupaciones de que tu falta de experiencia maternal te incapacita para dirigir una empresa familiar? Las palabras flotaban en el aire como una soga. Las cámaras capturaban cada microexpresión mientras la compostura de Evelyn flaqueaba. Pensó en guarderías vacías y papeles de divorcio, en solicitudes de acogida llenadas en la solitaria medianoche, en el peso de Adelaide en sus brazos apenas unas horas antes. Abrió la boca para responder cuando un movimiento repentino llamó la atención de todos. Una pequeña figura con un vestido rosa se liberó de entre bastidores, corriendo por el escenario con una determinación propia de alguien mucho mayor de 6 años. Adelaide se estrelló contra las piernas de Evelyn, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de la tela de diseño, con su voz clara y segura. «Mamá, olvidaste tu pulsera de la suerte». Levantó una creación de cuentas de plástico que había hecho esa mañana con artículos del cajón de manualidades de Evelyn. Un cajón de trastos transformado en un tesoro. Henry, Liam y Leo siguieron a su hermana, moviéndose con urgencia protectora, rodeando a Evelyn como pequeños guardianes. «Lo hicimos por ustedes», explicó Liam con seriedad al público atónito por su importante reunión. Leo sonrió a las cámaras con naturalidad. «Nuestra mamá dirige todo esto». «Genial, ¿verdad?». Henry era el más alto. Su figura de 12 años bloqueaba algunas cámaras, con voz firme. «Nos acogió cuando nadie más nos mantenía unidos». El silencio que siguió podría haber engullido mundos. Entonces, las cámaras estallaron en una ráfaga de disparos. Los reporteros se gritaban preguntas. Evelyn se arrodilló, recuperando la compostura al abrazar a los 4 niños, con lágrimas corriendo por su rostro. Su susurro de gracias se perdió en el caos, pero se sintió en 4 corazones que finalmente encontraron refugio. Arthur observó desde el otro lado cómo la percepción pública cambiaba en tiempo real. Las redes sociales estallaron con fotos de Evelyn Sterling llorando mientras abrazaba a 4 niños que la llamaban mamá. Vio el rostro de Carter entre la multitud. El cálculo dio paso a la furia mientras su narrativa cuidadosamente construida se derrumbaba.
En cuestión de minutos, la historia pasó de ser una directora ejecutiva sin hijos a una directora ejecutiva que abre un hogar a 4 hermanos huérfanos. Sarapina trabajaba frenéticamente en su teléfono, manejando la narrativa con una habilidad perfeccionada durante años. Pero la verdad no necesitaba tergiversación. La imagen de la pequeña mano de Adelaide en la cuidada mano de Evelyn y de 4 niños que elegían estar con ella ante el mundo hablaba más alto que cualquier comunicado de prensa. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron fotos en primera plana de lo que algunos llamaron el momento. Evelyn Sterling de rodillas, con el vestido de diseñador arrugado, el maquillaje corrido, rodeada de 4 niños cuyos rostros mostraban una férrea protección hacia alguien a quien conocían desde hacía menos de 24 horas, pero que habían elegido por completo. Las acciones de Sterling Enterprises subieron un 3% antes del cierre de los mercados. Los inversores vieron una humanidad que creían ausente. Pero en el ático, apartados del espectáculo público, se revelaron verdades más silenciosas. Henry se sentó con Evelyn a las 3 de la mañana cuando las pesadillas de Adelaide despertaron la casa, expresando finalmente la pregunta que lo atormentaba. ¿Nos dejarás como los demás? Su voz se quebró. 12 años, cargando con 40 años de decepción. Evelyn lo abrazó. Este chico se esforzaba tanto por ser hombre y decía la verdad. No sé ser madre. Nunca lo había hecho. Pero sé cómo quedarme. Sé cómo luchar. Y sé que ustedes 4 ya me han cambiado de maneras que no puedo deshacer, aunque quisiera. Las lágrimas de Henry brotaron entonces. Gotas silenciosas sobre telas caras, su sal valía más que cualquier trato que ella hubiera cerrado. Desde el pasillo, Arthur escuchaba. Había venido a entregar las pertenencias rescatadas de los niños, pero se encontró presenciando algo sagrado. Cuando Evelyn salió a buscar agua para Henry, encontró a Arthur en su cocina preparando chocolate caliente con la práctica de quien sabe que a veces la dulzura es medicina. Te eligieron, dijo simplemente, deslizando una taza sobre la encimera de mármol. Los niños saben cosas que los adultos olvidan. Saben quién está a salvo. Evelyn rodeó el calor con los dedos, observando a este hombre que había aparecido en su vida en circunstancias extrañas. Estoy aterrorizada, admitió, palabras que nunca había dicho en una sala de juntas. La sonrisa de Arthur era amable. Bueno significa que entiende su peso. La familia no es sangre, señorita Sterling. Es elección. Una elección hermosa, difícil y cotidiana. Su conversación continuó hasta el amanecer. 2 adultos que habían conocido la pérdida encontraron un punto en común al proteger a 4 niños que merecían algo mejor de lo que el mundo les había dado. El contraataque de Carter Clinton fue rápido y feroz, lanzado mientras la opinión pública aún vibraba con la inesperada maternidad de Evelyn. Surgieron documentos que sugerían discrepancias en las donaciones benéficas de Sterling Enterprises, específicamente fondos destinados a programas infantiles. Las implicaciones eran claras. Evelyn Sterling había malversado fondos de los mismos niños que ahora decía proteger. Presentó pruebas a miembros electos de la junta directiva, hojas de cálculo que mostraban transferencias a cuentas con su firma, pagos a proveedores que no se correspondían con los servicios prestados. George Wilfrid examinó los documentos con escepticismo practicado. Algo no cuadraba con el momento y la presentación, pero otros miembros de la junta olieron la sangre. Se convocó una reunión de emergencia para el viernes, dentro de 48 horas. Tiempo suficiente para que la especulación de los medios envenenase la opinión pública. Sarapina Blake había trabajado con Evelyn durante 12 años, la había visto superar sus triunfos y sus tragedias, y sabía con certeza que la mujer que sollozaba en el baño tras su aborto espontáneo jamás robaría a niños. Empezó su propia investigación, obteniendo registros financieros con la determinación de quien protege a la familia. Arthur se unió a ella, con su mente de ingeniero, detectando patrones que otros podrían pasar por alto. Trabajaron toda la noche en la oficina de Evelyn mientras ella leía cuentos para dormir al final del pasillo. Su voz atravesaba las paredes, como una directora ejecutiva que se convertía en madre página a página. El registro de auditoría revelaba elegancia en su engaño. Alguien había usado la firma electrónica de Evelyn,
pero las marcas de tiempo mostraban actividades en las que había participado en reuniones documentadas. Pagos a proveedores rastreados a empresas fantasma registradas en Delaware. Su propiedad estaba oculta, pero surgían patrones. Arthur reconoció algo en los códigos de los proveedores, un sistema de numeración que le resultaba familiar de sus días en Sterling Enterprise. Consultó los registros de mantenimiento del edificio en su portátil, cotejando los números de pieza, y se quedó paralizado. Los componentes defectuosos del ascensor que se habían reemplazado el trimestre anterior, los que habían causado accidentes menores que se habían ocultado bajo la alfombra corporativa, se remontaban a estos mismos proveedores. La firma de Carter aparecía en los documentos de aprobación. Su autorización anulaba los protocolos de seguridad. Pero fue Henry quien trajo la paz inesperada, mencionando casualmente durante el desayuno que había visto a ese hombre furioso de la televisión en el centro infantil meses atrás. Estaba hablando con la señorita Patterson sobre adopción, pero se molestó mucho cuando ella dijo que las parejas casadas tenían preferencia. Leo añadió su observación. No dejaba de preguntar sobre asuntos fiscales, como si adoptar niños ayudaba con los impuestos. Raro, ¿verdad? Adelaide aportó su recuerdo de los zapatos del hombre, tan brillantes que se podía ver la cara, un detalle que hizo que Evelyn y Arthur intercambiaran miradas. Carter había estado construyendo su plan durante meses, estudiando el sistema de acogida, no por compasión, sino por cálculo, viendo oportunidades de fraude en fondos destinados a los más vulnerables de la sociedad. El jueves por la noche trajo consigo revelación y rabia a partes iguales. Sarapina lo recopiló todo en una presentación que habría hecho llorar de alegría a los fiscales. Arthur añadió su análisis de ingeniería, demostrando cómo el fraude de Carter había puesto en peligro no solo la integridad financiera, sino también vidas. Equipos defectuosos en un edificio donde las familias compraban, donde los niños jugaban en la guardería de la empresa. Evelyn, sentada con las pruebas esparcidas sobre la mesa del comedor mientras 4 niños dormían, su furia fría y precisa como el viento invernal. Este hombre había intentado usar su infertilidad como arma, había intentado incriminarla por robar a organizaciones benéficas para niños, todo mientras ponía en peligro a familias para obtener ganancias. Miró a Arthur y Sarapina, con su consejo de guerra reunido, y habló con la directora ejecutiva Clarity. Terminamos esto mañana. La sala de juntas, a las 9 de la mañana del viernes, tenía la atención de un tribunal. Los miembros se reunieron con una plenitud inusual. Abogados presentes. Los medios de comunicación revoloteaban afuera como tiburones. Carter entró con paso seguro, su presentación cargada, sus aliados asintieron, su victoria parecía asegurada. Evelyn llegó con Sarapina y Arthur. Un séquito inusual que causó sorpresa. George Wilfrid observaba todo con ojos que habían presenciado décadas de lucha corporativa, esperando a que la verdad se revelara, como siempre ocurría. Finalmente, Carter comenzó su presentación con tristeza practicada, lamentando la necesidad de presentar tales acusaciones, presentándose como un denunciante reticente que protegía la integridad de la empresa. Las pruebas financieras proyectadas en las pantallas parecían condenatorias, la firma de Evelyn en transferencias sospechosas, patrones de comportamiento que sugerían malversación de fondos a largo plazo. Los miembros de la Junta se removieron incómodos, algunos evitando la mirada fija de Evelyn, otros esperando su defensa. Ella lo dejó terminar. Que cada acusación quedara suspendida en el aire acondicionado. Que construyera su horca tabla a tabla. Cuando concluyó con un llamado a su renuncia inmediata en espera de una investigación criminal, el silencio se prolongó hasta convertirse en una canción de tensión. Evelyn se puso de pie lentamente, con movimientos deliberados como un ritual. Gracias, Carter, por una presentación tan completa. Sarapina, ¿podrías compartir lo que descubrió nuestra auditoría forense? Lo que siguió fue una guerra corporativa con hojas de cálculo y marcas de tiempo. Las empresas fantasmas se desmoronaron como muñecas rusas, revelando a Carter en el centro. Arthur presentó los informes de ingeniería,
las violaciones de seguridad, el peligro consciente que corrían las familias que Carter decía defender. La energía de la sala cambiaba con cada diapositiva, los aliados se convertían en enemigos, la certeza se desmoronaba en caos. Pero Evelyn reservó el golpe de gracia para las últimas imágenes de seguridad de Sterling Enterprises, que mostraban a Carter accediendo a su oficina después del horario de oficina usando su computadora, con el rostro tan claro como la luz del día en cámaras infrarrojas que había olvidado que existían. La marca de tiempo coincidía perfectamente con las transferencias falsificadas, y su arrogancia se convirtió en su soga. George Wilfrid se puso de pie primero, con una voz que transmitía autoridad generacional. Propongo el despido inmediato de Carter Clinton y recomiendo una investigación penal. ¿Todos a favor? La votación fue unánime. Incluso los aliados infiltrados de Carter abandonaron el barco al oírse las sirenas. Sarapina contactó con las autoridades en cuanto entraron al edificio. La policía arrestó a Carter Clinton en el vestíbulo de Sterling Enterprises. A las 10:47 de esa mañana, las cámaras de los medios de comunicación capturaron su salida esposado. La narrativa, cambiando de nuevo del acusado a la acusadora, se reveló. Evelyn estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando cómo se hacía justicia abajo. Unas pequeñas manos tiraron de su chaqueta. Había olvidado que los niños estaban en el edificio, traídos por Arthur cuando su acogida temporal terminó oficialmente esa mañana. Adelaide levantó un dibujo de 5 monigotes tomados de la mano frente a un edificio con la etiqueta hogar. Somos nosotros, explicó innecesariamente. Tú eres el alto. Henry me obligó a hacerte el más alto porque eres el jefe. El resultado trajo revelaciones inesperadas. La auditoría forense descubrió 17 meses de malversación de fondos por parte de Carter. Los fondos se recuperaron y duplicaron para organizaciones benéficas infantiles, ya que Evelyn insistió en reparar los crímenes cometidos bajo su supervisión, incluso sin saberlo. Las acciones de Sterling Enterprises alcanzaron máximos históricos. Los inversores vieron una integridad que creían extinta en el mundo empresarial estadounidense, pero en el ático que se había convertido en un hogar. Se produjeron otras transformaciones. La acogida familiar se extendió a largo plazo, mientras el Tribunal de Familia tramitaba los documentos de tutela. Arthur se convirtió en una presencia constante. Su relación con los niños precedió a Evelyn, su firmeza equilibrando su curva de aprendizaje. Desarrollaron ritmos. Henry ayudando a Adelaide con la lectura mientras Evelyn navegaba por las matemáticas del núcleo común con Liam. Leo descubrió que la cocina de Evelyn tenía todos los aparatos imaginables y se declaró jefe de cocina, aunque la mayoría de las comidas requerían el apoyo de la entrega de pizza. Arthur les enseñó a construir cosas, manos trabajando con madera y herramientas, creando una prueba tangible de que las cosas rotas podían repararse. Evelyn aprendió que la hora de dormir duraba un mínimo de 2 horas, que Adelaide necesitaba 3 cuentos y una canción, que Leo fingía dormir, pero leía con una linterna, que las preguntas de Liam sobre el universo alcanzaban su punto máximo a las 10:30 en punto, que Henry montó guardia hasta que todos los hermanos durmieron a salvo. Pasaron 6 meses en un hermoso caos. El ático mostraba evidencia de arte con crayones de los niños en el refrigerador, que valía más para Evelyn que su Monae. Construcciones de Lego que amenazaban las caminatas descalzas a medianoche. La creciente colección de peluches de Adelaide, colonizando cada silla. Las reuniones de la junta directiva ocasionalmente incluían interrupciones cuando la escuela llamaba para informar sobre la última interpretación creativa de Leo de las reglas, o cuando Henry necesitaba que le firmaran los permisos para las clases de nivel avanzado en las que finalmente se había permitido destacar. Sarapina se convirtió en la tía Sara, encargada de los refrigerios de emergencia y de las soluciones diplomáticas a las disputas entre hermanos. La audiencia de custodia llegó un jueves que parecía el destino con ropa común. Evelyn se sentó ante un juez que había visto demasiadas familias rotas como para confiar fácilmente. 4 niños a su lado con sus mejores galas.
Henry con un traje que le daba un aspecto desgarradoramente adulto. Adelaide con un vestido que había insistido en llevar al revés porque le gustaba que se vieran los botones. Arthur se sentó detrás de ellos, con una presencia firme como una montaña. Su compromiso con estos niños, anterior al romance, pero fortaleciéndose hacia el futuro, no era algo que ninguno de los dos hubiera esperado. El juez revisó los informes de los trabajadores sociales que habían presenciado la transformación de niños que habían dejado de esperar el abandono, que hacían la tarea sin recordatorios, que reían con facilidad y confiaban plenamente. Henry, el juez, se dirigió al mayor, reconociendo su papel de protector. ¿Quieres que la señorita Sterling sea tu tutora legal? Henry tenía 12 años y hablaba con la seriedad de la Corte Suprema. Se quedó cuando Adelaide tuvo pesadillas durante 2 semanas seguidas. Cuando suspendieron a Leo por pelear con acosadores. Cuando Liam hizo las mismas preguntas sobre nuestros padres 40 veces. Cuando la acusé de solo buscar buena publicidad. Se quedó. Es nuestra madre. Sus hermanos asintieron. Adelaide añadió, ahora también hace buenos panqueques, lo que rompió la tensión en una risa necesaria. El Gable se lanzó a un nuevo comienzo. Los papeles de adopción se firmaron con lágrimas que difuminaban la tinta, pero no la intención. Celebraron en un restaurante italiano que no coincidía con las preferencias habituales de Evelyn, con estrellas Michelin, pero que servía porciones lo suficientemente grandes para niños en crecimiento y tenía crayones para las obras maestras de manteles individuales de Adelaide. Arthur levantó su vaso de cerveza de raíz. Los niños habían votado sobre las bebidas y pronunciaron palabras que resonarían a lo largo de los años. Algunas familias nacen en momentos inesperados. La nuestra nació en un diluvio y caos, construida a base de decisiones y sostenida por el amor de elegirnos mutuamente cada día. Un año después, Sterling Enterprises celebró otra gala con candelabros de cristal que proyectaban sombras familiares. Evelyn Sterling entró no con una elegancia solitaria, sino rodeada de familia. Henry, alto y protector a sus 13 años. Liam cargando un cuaderno de observaciones sobre todo. Leo, un personal encantador con trucos de cartas que había aprendido en YouTube. Adelaide con un vestido que había ayudado a diseñar, cubierto de huellas de manos pintadas. Arthur a su lado con un smoking que no podía ocultar las manos de un obrero de la construcción. Su presencia la hacía completa de maneras que nunca había imaginado necesarias. Los mismos miembros de la junta que habían susurrado sobre el vacío ahora veían cómo la plenitud se desbordaba. Entendiendo finalmente que el legado no era sangre sino elección, no ADN, sino decisión de amar. Cuando amar era difícil, Evelyn levantó su copa de champán. La sala se quedó en silencio por respeto más que por espectáculo. Hace un año, te preguntabas cómo una mujer sin hijos podía entender los valores familiares. La respuesta era simple. Yo no podía. No hasta que 4 hijos me enseñaron que la familia no se trata de perfección, sino de presencia. No de biología, sino de estar presente cuando estar presente es aterrador. Mis hijos, hizo una pausa. Las palabras que todavía se sienten como un milagro me han enseñado que el amor se multiplica cuando se divide. Que el caos puede ser una sinfonía. Que las huellas de manos pegajosas en las puertas de vidrio son instalaciones de arte que vale la pena preservar. Adelaide tiró de su vestido, susurrando lo suficientemente alto como para que pasaran los micrófonos. Mamá, estás haciendo eso de hablar demasiado. La risa recorrió la habitación, cálida y genuina. Mi hija tiene razón, concluyó Evelyn, levantando a Adelaide en sus brazos y sus hijos rodeándola con sonrisas. Algunas familias comienzan con dolor y se reconstruyen con alegría. Algunos empiezan con una burla y terminan con la verdad. La nuestra comenzó con una inundación, literal y metafórica, y continúa con una elección. Elección diaria, difícil y hermosa. Nos elegimos cuando elegir parecía imposible, y mañana, y cada mañana después, volveremos a elegir. La mano de Arthur encontró la de ella,
Los anillos de boda se iluminaron con los que se habían casado silenciosamente hace 6 meses. Los niños como testigos, Adelaide como la florista que había arrojado ramos enteros en lugar de pétalos, Leo como portador de los anillos, que había fingido perderlos para lograr un efecto dramático. La gala continuó a su alrededor, pero ellos existían en su propia esfera. 5 personas que se habían convertido en 6, extraños que se habían convertido en familia, pedazos rotos que formaban vidrieras que captaban la luz y lanzaban arcoíris. Henry ayudó a Adelaide a bajar de los brazos de Evelyn. Sus instintos protectores ahora se equilibraban con la confianza en que otros compartirían el peso. Liam sacó su cuaderno y esbozó la escena para recordarla perfectamente. Leo realizó su nuevo truco de cartas para George Wilfred, quien fingió asombro aunque había captado la jugada. Adelaide bailó con Arthur, de pie sobre sus zapatos, su risa brillante como burbujas de champán. Evelyn Sterling se encontraba entre su imperio de éxito, pero su verdadera fortuna se desarrolló ante sus hijos, quienes habían aprendido a confiar nuevamente. Una pareja que había demostrado que la fuerza podía ser gentil, una familia construida no a partir de expectativas, sino a partir de los escombros de un viejo dolor, reformada sobre nuevos cimientos. La mujer de la que se habían burlado por no tener hijos ahora estaba rodeada de pruebas de que la maternidad no se trataba de biología, sino de la feroz decisión de amar cuando el amor parecía imposible. Quedarse cuando nos vamos sería más fácil para formar una familia a partir de los hermosos restos de lo que vino antes. Cuando la tarde se acercaba a la medianoche, Adelaide se quedó dormida apoyada en el hombro de Evelyn. Leo y Liam discutieron sobre si Batman podría vencer a Iron Man mientras Henry mediaba con sabiduría judicial, y la mano de Arthur se mantuvo firme en la de ella. Los susurros que alguna vez hirieron se habían transformado en admiración. La burla se había convertido en testimonio de la capacidad de Love para llegar en paquetes inesperados. El mañana traería nuevos desafíos. Conferencia de padres y maestros de Leo sobre su interpretación creativa de las tareas de historia. El proyecto de feria de ciencias de Liam que se había apoderado del garaje. La primera cita de Henry que hizo que todos fueran protectores. La determinación de Adelaide de adoptar todos los animales en el área de los 3 estados. Pero esa noche, en ese momento, suspendida como si contuviera la respiración, Evelyn Sterling estaba completa. No porque hubiera demostrado que los burladores estaban equivocados, sino porque había aprendido que tenían razón en una cosa que no entendía: familia. Realmente no. No hasta que 4 voces llamaron a su madre y lo dijeron en serio. No hasta que llegó el amor con zapatos embarrados, cargando juguetes rotos y confiándole corazones que ya habían conocido demasiadas rupturas. El director ejecutivo que construyó un imperio descubrió que los imperios no significaban nada comparados con los dibujos de Adelaide en el refrigerador. Los panqueques quemados de Leo hechos con amor, las interminables preguntas de Liam sobre todo, las raras sonrisas de Henry que iluminaban las habitaciones y la presencia constante de Arthur que hizo que todo fuera posible. La gala terminó con risas de niños resonando a través de pasillos de mármol que solo habían conocido la ambición de los adultos, con huellas de manos pegajosas en esculturas de cristal que de repente lucían mejor para la adición, con una familia regresando a casa junta en una limusina que alguna vez había llevado a una mujer sola, pero que ahora rebosaba de vida, ruido y amor. 4 niños que la llamaban mamá le habían dado más que un título. Le habían dado un propósito más allá de las ganancias, un legado más allá del liderazgo y el conocimiento de que algunas burlas se convierten en profecía, que algunas inundaciones arrasan el pasado para dejar espacio a futuros que nunca nos atrevimos a imaginar. Que a veces el universo conspira para construir familias a partir de los materiales más inesperados, creando cimientos lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier tormenta, lo suficientemente cálidos como para albergar cualquier sueño y lo suficientemente vastos como para albergar todo el amor que los corazones rotos pueden aprender a albergar nuevamente.